En una pequeña aldea al borde de la densa selva colombiana, vivía un joven leñador llamado Felipe. Las historias de la misteriosa patasola habían intrigado su mente desde que era un niño. Su abuela solía contarle relatos cautivadores alrededor del fuego, advirtiéndole sobre los peligros que acechaban en la espesura de la selva. En las profundidades del monte aguarda el mal, advertía ella. Y desde tiempos coloniales lo susurraban los vecinos alrededor de las fogatas en las noches oscuras. Era la leyenda de la patasola, un espíritu femenino que habitaba en lo más intrincado del antiguo verde, acechando a aquellos que osaban aventurarse demasiado lejos. A pesar de las advertencias, la necesidad de proveer para su familia llevó a Felipe a tomar un trabajo como leñador. La aldea dependía de la madera para diversos propósitos, y él se ofreció voluntario para aventurarse en la selva, donde las sombras parecían ocultar secretos insondables. En su primer día de trabajo, el murmullo del follaje y el canto de los pájaros crearon una sinfonía que envolvía a Felipe. Pero, a medida que avanzaba más profundo, la selva se volvía más impenetrable y la leyenda de la patasola le rondaba la mente. Aunque cumplió con su labor, no volvió a hacerlo solo. Pasaron varios meses de trabajo con el compadre Andrés, con quien compartía las largas horas de jornada hasta la llegada del crepúsculo. Entre chistes y chismes de vecinos, la leyenda quedó en el olvido hasta el día que el compadre Andrés enfermó de malaria y Felipe tuvo que adentrarse solo nuevamente en la espesura de la selva, donde crecían los mejores cedros para talar. Esa tarde, cuando el sol lanzaba sus últimos rayos sobre las hojas verdes, Felipe escuchó un suave susurro. Volvió la cabeza, nervioso. De repente, una figura femenina emergió de la oscuridad. Era hermosa y parecía necesitar ayuda. Andrés, cautivado por su apariencia, se acercó. Se sentía embobado. Era bellísima. Su tersa piel canela, sus largos cabellos negros y su inocente mirada. No supo lo que le dijo la doncella, pero le hizo olvidar de su joven esposa, embarazada de su primogénito. La extraña se acercaba lentamente con una aura espectral, pero al mismo tiempo seductora. De pronto Felipe se empezó a preguntar, ¿qué hacía esta frágil señorita tan lejos de cualquier poblado? El muchacho tomó el crucifijo que tenía en su cuello con un movimiento reflejo de supervivencia. De repente, notó una leve cojera en el caminar de la joven indígena, mientras se acercaba lentamente. Al ver hacia abajo, notó que tenía un pie deforme. Era la patasola. Andrés recordó las historias y recomendaciones de sus abuelos. Sacó un rosario que llevaba consigo, un objeto bendecido que la abuela María le regaló para ahuyentar a los espíritus malignos de la selva. El espanto, al ver el santo rosario, retrocedió transformando su rostro de doncella indígena en un ser felino de afilados colmillos y emitió un alarido aterrador. Felipe cerró los ojos y empezó a rezar el Padre Nuestro. El joven no recordó cuánto rezó y cuánto tiempo pasó. El silencio se hizo eterno, hasta que el sonido de los grillos le hizo abrir los ojos a la luz del crepúsculo. La patasola ya no estaba más. La leyenda de la patasola tiene raíces profundas en las tradiciones folclóricas de América Latina, especialmente en Colombia, Venezuela y Ecuador. Aunque hay variaciones de la historia según la región, la esencia de la leyenda es la misma y tiene bastante similitud con otros relatos de espíritus que buscan venganza, como la Sayona y la Llorona. En general, la patasola se representa como una mujer hermosa de larga cabellera, con un pie deforme o con un solo pie descomunal en lugar de piernas. Su origen se asocia comúnmente con la venganza o la tragedia personal que la transforman en una criatura monstruosa. Una versión popular de la historia cuenta que la patasola era una mujer joven y atractiva que vivía en una comunidad indígena. Se enamoró perdidamente de un hombre, pero éste la traicionó o la abandonó de alguna manera, causándole un dolor profundo y un sufrimiento extremo. Herida emocionalmente, la mujer recurrió a las fuerzas oscuras o a un castigo divino para vengarse de su dolor.